Muy buenas, don Eduardo Calderón Odio, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Don Welmer Ramos, ministro de Economía, Industria y Comercio. Don Andrés Martínez, representante del Banco Mundial. Tengan todos y todas un excelente día. Como miembro y coordinador de la Comisión Civil y Mercantil de este colegio, extiendo a los asistentes a este simposio, pero de manera especial, a quienes nos visitan desde otros países, una bienvenida y afecto bastante calificado, con la convicción de que del esfuerzo, del trabajo y del talento de los presentes brotarán renovados aportes para la cultura jurídico-concursal. ¿Por qué debatir sobre la insolvencia en Costa Rica en el siglo XXI? No por casualidad suele atribuirse a este siglo XXI como el siglo de la insolvencia. Desde el año 2008 se vive una crisis permanente, global, que ha consolidado al derecho concursal como el principal protagonista de tales avatares. Como se dijo en el 6º Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, celebrado en Tucumán, en la República Argentina, en el año 2012, esta crisis permanente y continua ha instalado al derecho concursal como derecho central en la actualidad y ya dejó de ser una especie de derecho periférico, sometido en los últimos años a una constante y permanente reforma. Toda profunda reforma económica ha implicado una modificación, una respuesta en las leyes concursales. Las continuas modificaciones normativas que esta búsqueda frenética ha ido generando de manera febril y constante es una respuesta precisamente a la crisis y ha posibilitado, de alguna medida, la ruptura de muchos paradigmas tradicionales y clásicos que se tenían en esta disciplina jurídica. Sin embargo, durante los últimos decenios, en Costa Rica, en nuestro país y en nuestra región en general, somos meros testigos, no protagonistas, de estas relevantes alteraciones experimentadas en muchos sectores del derecho mercantil, estrechamente interdependientes. Me refiero al derecho societario y a su pariente más próximo y a la vez más protagónico en los últimos años, como es el derecho concursal. El derecho concursal costarricense, a diferencia de lo acontecido en los países de la Unión Europea, Estados Unidos y gran parte de Sudamérica, donde con anterioridad al estallido de la crisis del 2008 ya se venían experimentando una gran cantidad de renovaciones, ha permanecido anclado en la dimensión decimonónica del Código Civil francés de 1804. Una noción de cesación de pagos como sinónimo de incumplimiento, procesos liquidatorios, quiebra y concurso de acreedores bajo el traje a la medida de los acreedores. Especial y exagerado sobredimensionamiento de las inhabilitaciones, a tal punto de mediar actos interruptores en materia de prescripción. En Costa Rica se puede dar la posibilidad de que una persona que sufre un proceso concursal liquidatorio, como es la quiebra, podría estar de por vida inhabilitado. O sea, es una de las evidentes repercusiones de un derecho concursal medieval, anclado muchísimo en los aspectos de las sanciones, de las inhabilitaciones, de los efectos represores contra aquella empresa o persona física que haya tenido, en muchos casos, la desgracia o la tragedia de tener que afrontar en ocasiones dificultades económicas que incluso pueden obedecer a situaciones exógenas y no propiamente por situaciones imputables de manera directa o indirecta a esta persona. Las letargadas propuestas de cambio en nuestra región suele apreciarse en nuestro mundo jurídico desde hace algunas décadas
y no han dejado de calar como una especie de acomodación tardía que la realidad empresarial costarricense ha venido ofreciendo y puesto de relieve de manera notoria. Resulta paradójico para algunos costarricenses que nos dediquemos a esta materia una reflexión que un jurista francés hacía de su país sobre el estado del derecho concursal galo, del cual heredamos y mantenemos el tronco principal del derecho privado codificado. En el derecho francés, decía el autor Michel Jantin, citado por Julio César Rivera, nos dice que nada queda de la legislación sobre quiebras. Mientras que en nuestra legislación, en nuestro país, se envió a Costa Rica muchísimo de la ciencia jurídica francesa, la cual se mantiene intacta, guarnecida y blindada a todo acontecimiento que amenace su cambio. Nuestra pasividad y lentitud de respuesta contrasta con la sugerente afirmación que en su momento ofrecía Hegel: el valor del derecho como actividad y no solo como norma. Nuestro siglo, precisamente a causa de los cambios sociales y tecnológicos continuos, nos va ofreciendo mutaciones que han revelado lo absurdo de una sinonimia pura y absoluta entre lo que es el derecho, la ley o la norma como tal. Por lo que al derecho concursal se refiere, parece necesario destacar que por su propia naturaleza, esta materia adquiere sentido como instrumento de ordenación jurídica de una realidad económica, viva y en continuo movimiento. Todo sector del ordenamiento, configurado como una categoría jurídica autónoma, está supeditado, como es evidente, a la evolución de la realidad social, sobre lo que se proyecta, así como a todos los cambios normativos que pueden llevarse a cabo en su regulación. Pero, como también es obvio, en todos los sectores se produce una evolución similar, puesto que al margen ahora de su indudable historicidad, ni la dinámica social ni la renovación legislativa en su caso pueden comprenderse desde planteamientos estrictamente uniformes. A la relativa estabilidad de algunos sectores acompaña a otros una acusada movilidad, fruto de mayores o más intensas necesidades sociales y económicas, no siempre traducidas en concreto en normas jurídicas. El concurso, como lo describió Salgado de Somoza en 1615, en aquella obra clásica Laberinthus Creditorum, en el que se entrecruzan los diferentes derechos de los acreedores, aunque no tengan en común nada más que su sujeto pasivo insolvente, quien, aunque responde ilimitadamente con todo su patrimonio, no puede satisfacer a todos sus acreedores. El legislador debe tener conciencia de que las normas concursales no son instrumentos de política económica para luchar contra la crisis. Lo que es de política jurídica para el tratamiento de la insolvencia del deudor, aisladamente considerado incluso en la fase expansiva del ciclo económico. Espero que después de este evento, no dudo que seguiremos escuchándonos, alertando la visión y juicio de jueces, docentes, políticos, banqueros, contadores y empresarios, con nuestros puntos de vista, con nuestros enfoques, disidencias y perspectivas que contribuyen a edificar una reforma concursal oportuna y efectiva en armonía con nuestros tiempos. Al concluir estas palabras, permítanme agradecer a quienes nos hayan ayudado de modo gravitante para el éxito de este encuentro. Gratitud que centro en el señor presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, don Eduardo Calderón. Expresar además mi más sincero agradecimiento a los funcionarios del Banco Mundial, así como al ministro de Economía y colaboradores, y desde luego a nuestro querido colegio, por hacer posible la organización de este importante y oportunísimo evento en nuestro país. Las deudas de gratitud a mis queridos y valiosos
compañeros y compañeras de la Comisión Civil y Mercantil. Muchísimas gracias.